Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar esta cursada con esta unidad a la que hemos dado por título Tanteando el elefante. Y para explicar un poco, para tratar de interiorizarlos en esto que queremos reflejar con esta frase, vamos a manera introductoria a traer algunos autores con pequeños fragmentos o citas que nos van a ir llevando a este primer texto con el cual vamos a trabajar, que es de Graciela Frigerio, que es un texto que está en un libro que se llama Educar es un acto político, un libro compilado por ella misma, que está escrito editado en el año 2005. Pero vamos a empezar con este tanteo del elefante, ¿sí? Para eso vamos a traer a un pedagogo argentino que se llama Daniel Feldman, que relata esta historia del elefante. Le voy a leer. Dice así: como dice la vieja historia hindú, tres ciegos trataban de describir un elefante teniendo como elemento de juicio la parte del animal que podían tocar. Como cada cual tocaba otra parte, sus descripciones diferían notablemente. Así sucede, solo que sin la consoladora esperanza de que un observador vidente pueda darnos una imagen completa. Porque si existiera tal postulante, deberíamos cuidarnos de él. Como dice Schulman, el observador, que dice poseer exactamente la clase de conocimiento que, según él, es en principio inalcanzable para sus colegas, está realizando una afirmación de la cual debemos sospechar. Parece que es interesante este planteo de la imposibilidad de la totalidad de la mirada, de esta mirada que siempre es fragmentaria, que siempre es incompleta, y que no debería frustrarnos por eso, sino más bien tratar de articular las distintas miradas de los distintos actores que nos van a permitir tener una observación más abarcadora en este caso, el elefante. Es imposible no recordar a Foucault cuando nos habla en relación al conocimiento, un poco lo mismo, cuando dice que todo conocimiento es oblicuo, es en perspectiva, ¿sí? No hay una mirada como si fuera un Dios omnisciente que lo ve todo desde arriba, y si hay alguien que se arrogara esa posibilidad de mirar, uno debería sospechar de ese tipo de pretensión. Y esto me parece que nos lleva un poco a la posibilidad de pensar en esta tradición crítica, lo que llamamos la corriente crítica en la educación, que no solo es focalizada al ámbito de la educación, sino que tiene que ver con toda una corriente dentro de las ciencias sociales. No es imposible no citar a Marx cuando dice en algún momento de su obra, dice: hasta ahora la filosofía se ocupó de explicar el mundo, ahora se trata de transformarlo. Me parece que es como algo fundante en el pensamiento crítico, ¿sí? Sobre todo en el campo de las ciencias sociales. No solo hay una pretensión de comprender lo que sucede, sino también de buscar las maneras de transformarlo en función de lo que valoramos como bueno. Esto es importante pensarlo en tanto en todas las ciencias, las disciplinas que tienen que ver con las ciencias sociales, con los fenómenos humanos, con los fenómenos sociales. El contexto de alguna manera formatea o conforma a los sujetos. O sea, el contexto social de alguna manera formatea a esos sujetos que van a vivir en ese contexto, y a la vez esos sujetos tienen la posibilidad de modificar y de transformar ese contexto social en el cual viven. Es decir, yo no puedo, en una ciencia, lo que se llaman las ciencias naturales, las ciencias empírico-analíticas, yo no puedo pretender transformar la ley de gravedad, esto está claro. Lo que se trata de ese tipo de ciencias es de explicar, describir, hallar los patrones, las leyes universales, y en lo posible predecir ciertas
acciones que pueden darse en el futuro a través del conocimiento de los patrones de regularidad. En el caso de las ciencias sociales esto cambia sustantivamente, por eso creemos que el enfoque y la metodología de las ciencias sociales debe ser diferente, en tanto ese mundo social no está determinado naturalmente, ni universalmente, ni por los tiempos de los tiempos, sino que es producto de la historia de las comunidades, de los sujetos. Por lo tanto, ahí hay algo para pensar en términos de este tipo de disciplinas. Y la pedagogía, claramente, y la educación en general la tenemos que embarcar en este tipo de paradigma, ¿no es cierto? Hay una escuela llamada la Escuela de Frankfurt. Es un departamento que se funda y se inicia hacia la década del 30 en justamente la Universidad de Frankfurt, en Alemania, en donde aparecen ciertos autores, ciertos científicos que van a fundar esto que se llaman las teorías críticas. Son los fundadores de las teorías críticas que aún hoy tienen muchos científicos sociales trabajando dentro de esa corriente. En general, nosotros adscribimos a esos posicionamientos críticos en ciencias sociales en general y en la educación en particular. Por ello vamos a trabajar también ahora con algunas citas y párrafos de este libro de Feynman que me gustaría compartir con ustedes. Feynman en algún momento de su libro, que se llama Enseñanza y Escuela, dice que hay que diferenciar lo que es la naturaleza de las prácticas, ¿sí?, de la buena enseñanza, ¿sí? La naturaleza de la práctica vendría a tener un carácter más descriptivo, explicativo de los procesos que se dan en el campo de la educación. Pero la pedagogía también debe ocuparse de esto que nosotros llamamos buena enseñanza, que no es lo mismo que enseñanza exitosa, y que tiene un carácter más del tipo normativo. O sea, hay una valoración, hay una idea de transformar, no solo de describir la realidad, sino de transformarla, como dijimos antes con las teorías críticas. Dice Feynman, podría ser un rasgo recurrente señalar que la teoría educativa debe proporcionar una base para la acción y no solo para la comprensión. En efecto, es difícil que una tarea sea considerada educativa si no ofrece algún tipo de orientación. Esto, desde ya, pone en cuestión el paradigma de las ciencias de la educación. Si se toma como un rasgo característico de la teoría educativa, toda investigación educativa estaría comprometida de un modo u otro con acciones de algún tipo, ¿sí? Esto me parece que es importante comprender, distinguir. Si bien en la práctica cotidiana no es tan fácil distinguirlo, es necesario ver. Una cosa es lo que sucede, lo que podemos visualizar, lo que es recurrente en el campo de la educación, y otra cosa es los aspectos, las dimensiones más valorativas, normativas, que quiere decir, esto es lo que hay, ¿qué es lo que podríamos lograr? O sea, no quedarnos solamente en el plano de lo descriptivo y lo explicativo. Esto es fundante en las teorías críticas. En el mismo libro que les digo de Feynman hay una cita de John que dice, porque me parece que esto deja bien claro de qué estamos hablando. Dice, hay 3 formas de razonamiento profesional. En una, el conocimiento profesional se resume en procedimientos aplicados a problemas instrumentales. Una pericia principal es la del reconocimiento de las relaciones entre hechos y reglas apropiadas. Este es clásicamente lo que llamamos los métodos instrumentales, las corrientes instrumentales tecnocráticas, que lo que buscan es una técnica, una metodología determinada, regular, general, que dé respuesta a los problemas que surjan en el campo, en este caso de la educación. Dice después, en la otra forma, el conocimiento profesional asume que la indagación en casos problemáticos consiste en buscar alguna respuesta valiosa en el corpus de conocimiento profesional que se considera apropiado para el caso en cuestión. Y dice, la actividad del derecho y la medicina hospitalaria son buenos ejemplos de este tipo de conocimiento profesional. Y por último, y este es el que más nos interesa y en el cual nosotros nos tratamos de ubicar,
se encuentran las situaciones inciertas, singulares o conflictivas, y no hay para ellas ni reglas adecuadas ni antecedentes válidos. En este caso, se priorizan las conversaciones reflexivas con los componentes de la situación. ¿Sí? El mundo de lo que llamamos el mundo de la praxis. El mundo de la praxis, no hay nunca una técnica ni una ley establecida fija, porque las situaciones en lo que hace a la vida del hombre y en la vida del hombre en la sociedad son siempre singulares en algún punto. Si bien uno puede hallar ciertas regularidades, uno cada situación la debe estudiar en su contexto singular, en su coyuntura, y tratar de lograr dentro de ese contexto y a través de los conocimientos que uno tiene y a través de la reflexión y la deliberación, la mejor respuesta para esa situación. Si nosotros estamos buscando una receta, una metodología que prescriba punto por punto lo que debe hacerse de manera generalizada, estamos por fuera de las teorías críticas. Y por último, para cerrar este suerte de marco introductorio a la materia y de la unidad, voy a traer un texto de un filósofo llamado Giorgio Agamben, contemporáneo, que me parece que nos ayuda a cerrar este tema. Dice así: quien pertenece verdaderamente a su tiempo, quien es verdaderamente contemporáneo, es quien no coincide perfectamente con él ni se adapta a sus pretensiones, y es por eso, en ese sentido, inactual. Pero también, precisamente por eso, y justamente a través de esa desviación y de ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aferrar su tiempo. Así pues, la contemporaneidad es una relación singular con el propio tiempo que consiste en aceptarlo y al mismo tiempo distanciarse de él. Los que coinciden plenamente con su época, los que encajan perfectamente con ella, no son contemporáneos porque, precisamente por eso, no consiguen verla, no pueden fijar en ella la mirada. Me parece excelente esta conceptualización, o sea, la posibilidad de ver un poco más allá del tiempo para darse cuenta que lo que hay no es exactamente lo que pudiera ser, sino que las cosas también pueden ser diferentes en la medida que yo pueda tomar distancia y asumir una actitud crítica con aquello que pasa, ¿sí? Por eso nosotros decimos que no hay la educación es un acto político, como dice el libro sobre el cual vamos a trabajar, porque no hay porque en las ciencias sociales se trabaja con una cierta orientación, con una cierta distanciamiento de la realidad para poder verla, no naturalizarla y tratar de generar estos procesos de los cuales nos hablaba Feldman, citando a otro autor, Pfister-Mayer, de hablar de la buena enseñanza en términos valorativos y diferenciarla radicalmente de la enseñanza exitosa, porque el planteo de la enseñanza exitosa es en términos instrumentales, en términos técnicos, y no es ahí donde nosotros intentamos posicionarnos y donde tratamos de orientar lo que a continuación vamos a tratar de desarrollar. Bueno, y el texto que vamos a trabajar, que se llama La cinta de Moebius, ya vamos a ver por qué utiliza este término. Está escrito por Graciela Frigerio, como les dije. Graciela Frigerio es una especialista en educación, en ciencias de la educación, pero además con una fuerte profundización en los temas de la psicología y la psicoanálisis, en relación a la educación también. Y esto nos va a dar una suerte de perspectiva. Vamos a tantear en este caso el elefante desde un lugar, siempre pensando no como una mirada de la totalidad, sino como un enfoque. Y también en términos, para entender el texto también es importante entenderlo en su contexto histórico. Este libro fue editado en el año 2005, ¿sí? En Argentina, en momentos en que estábamos recién sacando la cabeza de la gran crisis del 2001, aunque todavía inmersos en un momento muy, muy complejo, y hablar, saliendo de toda la década del 90, muy relacionado con las corrientes neoliberales, el pensamiento neoliberal, muy fuerte en el campo de la educación, en donde se veía esta idea de
de la competencia individual. Uno podía leer las publicidades de las universidades privadas que florecieron en esa época, como la publicidad estaba marcada en esto de la competencia, ¿no? de ser competitivo individualmente para tener un lugar en la sociedad cada vez más destacado. Instalarse en esta postura de posicionamiento educativo desde una mirada diferente era bien valiosa para la época y sigue siéndolo. Y en el texto comienza con una cita de otro gran pedagogo francés, Rancière, que dice así: no hay causa, a manera introductoria me parece interesante, no hay causa del otro en la guerra, solo en la política, y ella funciona como identificación imposible. Es la diferencia de la ciudadanía con ella misma lo que es propio de la política. Primero acá aparece esto del otro, ¿no? La autoridad, que es un concepto relativamente nuevo en el pensamiento social, en la filosofía, la importancia de pensar el otro, cómo lo pensamos, cómo pensamos el reconocimiento del otro. Y me parece que son conceptos fundamentales para pensarlo dentro del ámbito de la pedagogía y la educación. Si no pensamos en eso, difícilmente podamos ser buenos educadores. Y pensar en la política como lo opuesto a la guerra, ¿no? La política como el lugar donde nos encontramos para acordar, para organizarnos, para vivir en comunidad, aunque sabiendo que es una identificación siempre fragmentaria, siempre a completarse, nunca totalizada, sino que siempre es una tarea a seguir realizando, ¿no? Y por eso utiliza esto de la cinta de Moebius. La cinta de Moebius, supongo que ustedes sabrán, es una cinta que de la manera que están pegados sus lados hace que tenga una sola cara. No haya una cara A y una cara B, sino que si uno camina esa cinta siempre va a estar en el mismo lado. Y eso lo que nos da a pensar, y Graciela Frigerio nos convoca a pensar, es esta idea de, por un lado, de la ambigüedad entre un adentro y un afuera. O sea, ¿qué es un adentro? ¿Qué es un afuera? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Y qué son las fronteras? ¿No? Que la frontera es algo en donde algo termina, en donde algo se cierra, o algo que abre y me comunica con el exterior. Es pensado como el lugar de la separación o el lugar del encuentro. Esto nos remite, por ejemplo, a las fronteras de los países, ¿no? Que a veces han sido visualizadas como el lugar donde termino y donde del otro lado están los bárbaros o los enemigos o aquellos de los cuales me tengo que proteger y me tengo que cuidar. Pensemos sin ir más lejos, en el muro que intentó Trump hacer en los últimos años para delimitar claramente la frontera con México, o en el lugar donde nos podemos encontrar y podemos hacer la política, ¿no es cierto? Entonces acá aparecen dos palabras, me parece súper interesantes para pensar en términos de la educación, que es el otro, la autoridad, la otra, y el tema del reconocimiento. O sea, acá no hay posibilidades en mi opinión, de pensar la educación sin pensar este tema del reconocimiento. El ser humano se distingue de la humanidad del resto de los animales por este tema del reconocimiento, de la necesidad de que haya un otro que lo reconozca. La conciencia y la identidad de sí se forja y se construye en la medida que haya un otro que le dote de esa que llama Graciela Frigerio, de esta filiación. ¿Sí? Ya Hegel lo decía, que el hombre, la conciencia del hombre necesita ser deseado por el deseo del otro, ¿no? Es el otro el que me otorga mi identidad como ser humano. Dice Graciela Frigerio, la filiación es la primera red simbólica, recibida sin razón, pero al servicio de la razón. Es esta filiación que está dada por el reconocimiento de un otro lo que me va a
va a devenir que yo sea un ser humano. Y acá está el tema del reconocimiento y el nombrar. Dice, nombrar es el primer acto político, el que reconoce y alude a una filiación, no entendida como una lógica consecuencia de cromosomas y genes, es decir, no pensada en términos, esta filiación en términos biológicos, en términos filogenéticos, sino como un gesto de reconocimiento particularmente interpretado. Es decir, como el otro es más que el otro y se significa como alteridad, como otredad, ¿sí? Vuelvo a decir, ser humano implica salir un poco de esta condición meramente biológica, esta condición de cromosomas y de genes, y insertarnos en un mundo simbólico, en un mundo que tiene que ver con una historia, con una cultura, con una sociedad que nos hace ser lo que somos. Entonces, los invito entonces a pensar siempre el término de educación en términos del reconocimiento del otro que tengo, no como aquello que yo fabriqué en mi cabeza, sino como el otro en tanto otro, absolutamente otro, distinto de mí, y esa singularidad que tiene la que lo hace igual a mí, no porque es lo mismo que yo, sino porque es justamente otro. Esta expectativa solo se verá cumplida si el reconocimiento es mutuo, ¿sí? Reconocer y ser reconocido puede permanecer como un sueño inaccesible si no existen procedimientos e instituciones que eleven el reconocimiento al plano político. Cuando hablamos esto del reconocimiento mutuo es justamente lo que solía hablar Freire cuando habla de en la relación opresor-oprimido, que derivaba en una educación bancaria, en una educación donde el maestro era el que sabía todo y el alumno el que no sabía nada. En realidad no hay un reconocimiento del otro, no hay un reconocimiento mutuo. Cuando la situación de la relación se da en términos de opresor-oprimido, no hay posibilidad de un reconocimiento humano, un reconocimiento mutuo, y en esa imposibilidad no hay posibilidades de comunicación con ese otro, ¿sí? Es una relación de simple mandato-obediencia, y el otro sometido o oprimido pasa a ser una cosa, pasa a ser un objeto, y no un ser humano en su plenitud. Y como dice Frigerio, es necesario que la sociedad genere ciertos procedimientos, instituciones, que ese reconocimiento establecido en términos individuales derive en algo que lleve a un plano social más amplio, más del orden de lo político. Por lo tanto, y volviendo a enfatizar esto, el reconocimiento es fundante del acto educativo, ¿sí? Esto que quizás parezca una obviedad en algún punto, a mí me parece que es fundamental. Si el maestro, por ejemplo, toda su mente está embarcada o focalizada en el saber que debe transmitir, en el contenido que debe transmitir, que no le estamos sacando importancia, pero no tiene en cuenta aquel a quien está estudiando, no lo cosifica, sino que lo ve como un ser humano singular, con características, con emociones, con maneras de enfocarse ante los distintos problemas, y yo no puedo visualizar eso, yo no puedo considerarlo, no puedo tener en cuenta, es difícil que se pueda establecer el acto educativo tal como uno lo pretende. Por eso, dice Frigerio, educar será entonces el acto político del reconocer, sin el cual no hay el conocimiento no es posible. No hay conocimiento, dirá Frigerio, sin reconocimiento. Y bueno, después trabaja con un subtítulo que se llama Sobre el borde de la cinta, antecedentes de una posición, y dice Frigerio que cada disciplina es menos un objeto que un modo de definir lo pensable, ¿sí? Nosotros hemos generalmente
visto y estudiado en nuestras escuelas secundarias y en otros ámbitos de formación, pensar a las ciencias o las disciplinas como que tienen un objeto y la manera de abordar esa ciencia es estudiar ese objeto. Pero cuando empezamos a pensar en este términos de elefante, de tanteos, de miradas perspectivas, nos damos cuenta que ese objeto, al que llamamos objeto como si estuviera ahí afuera, siempre igual, en realidad es fruto de una construcción de aquel que está mirando, es un tanteo desde un lugar, es una mirada perspectiva. Por otro lado, por eso quizás cabría hablar más en ciencias y en disciplinas de construcciones, hablar de campos problemáticos atravesados por un montón de enfoques, de miradas, de dimensiones, y que no hay un objeto igual a sí mismo, esperando que nosotros lo veamos tal cual es. Por eso es importante ver esta relación, esta interrelación muy fuerte entre las instituciones y los sujetos. ¿Sí? Esto que hablábamos antes, ¿no? Pensarlos como estructuras históricas, y en tanto históricas cambiantes, transformables, y en la cual las instituciones que vienen a ser los contextos o el marco en donde los sujetos van a ir creciendo, se van a ir desarrollando, van a ir determinando esa subjetividad. O sea, la subjetividad no cabría pensarla entonces en términos de naturaleza, como si fuéramos una especie de planta que nos desarrollamos internamente a través de una maduración natural, sino que también son las instituciones, las culturas, las sociedades en las cuales vivimos, las que nos van determinando una manera de constituirnos como sujetos, ¿sí? Los sujetos a través de las instituciones en las cuales vamos viviendo, y cuando hablamos de instituciones estamos hablando de instituciones nacionales, instituciones la familia como institución, la escuela como institución, no en términos fijos, sino en la manera de funcionamiento que tienen y cómo nos van conformando como los sujetos. Nos van atravesando, se van haciendo cuerpo en nosotros, va a decir Bourdieu, y van a generar un cierto hábitus, una manera de ver la realidad que tiene que ver con cómo hemos sido subjetivados, ¿sí? Nosotros, dice un filósofo al nacer, somos arrojados a un mundo que está ya lleno de significados que nos preexisten y que nos van constituyendo como sujetos. Y a la vez, nosotros como sujetos vamos a interactuar con esas instituciones, con esas culturas, y la vamos a ir transformando. Así que hay una relación interactiva, dialéctica y sobre todo dinámica de las instituciones y los sujetos. Y si no, no tendría sentido la educación en términos de cualquiera de las formas de transmisión cultural que las sociedades y las culturas hayan ejercido. La preocupación, dice Frigerio, por el sujeto conlleva para nosotros una preocupación por el carácter político que lo define, por el espacio público en el que debe tener parte y por las instituciones que al ofrecerle su hábitat lo forman y se dejan dar forma por el sujeto. O sea, las instituciones forman ese sujeto y a la vez esos sujetos van a conformar esas sociedades. Lo cierto es que esto que somos los seres humanos está definido por ser animales simbólicos, porque estamos, dice, condenados a investir, condenados a otorgar significaciones, ¿sí? Nosotros a todos los objetos materiales y simbólicos le damos un sentido que no está dado en el objeto en sí que vemos en el afuera, sino que nosotros, así mismo como nosotros hemos sido construidos, construimos y le damos un sentido, una significación al mundo en general, ¿no es cierto? Recordaba una frase de Borges que dice, el sabor de la manzana está en quien la come. O sea, nosotros no podemos decir que nosotros para poder degustar el sabor que tiene esa manzana debemos tener ciertas
papilas gustativas que le otorguen ese sabor. Otros animales con otros papilas gustativas, otros receptores, van a tener otra significación de la manzana. Eso que está claramente visualizable a través de un ejemplo simple, se da mucho más fuertemente en el ámbito de lo social, ¿sí? Somos nosotros que le damos sentido a los objetos. Pensemos, yo suelo dar el ejemplo de la relación que tenemos con las mascotas, con los perros, por ejemplo. De acuerdo a cómo quien ejerció la función materna o paterna ha significado a los perros como algo tierno, como algo afectivo, o como algo al que hay que tenerle miedo y al que tenerle mucho cuidado, eso va a otorgarle a ese objeto perro una significación diferente en mi percepción. Y esa significación no está en ese perro, que es el perro, sino en toda una historia que me ha conformado a mí como sujeto, ¿no es cierto? Y ahí aparece entonces, en este significar, en este mundo lleno de significado, el tema de la transmisión. Sin transmisión no hay lazo social ni sujeto. O sea, evidentemente nosotros, como seres humanos, somos parte de un mundo que nos precede y a la vez nos va a persistir cuando aún no estemos, y esto nos hace parte de lo que llamamos la humanidad o la cultura, y nos libera quizás de nuestra singularidad como individuos, nos pone en otro lugar. Por eso la transmisión de ese mundo a través de este acto educativo, educación entendida en términos amplios, no solo en términos escolares, es una transmisión que nunca es completa. Siempre de alguna manera es una transmisión que se abre, que se va modificando, que va cambiando por este carácter incompleto de los que hablábamos antes. Es siempre incompleta, siempre fragmentaria, siempre abierta, y por eso histórica, y a la vez siempre imprescindible. No hay posibilidades de vivir como seres humanos si no participamos de este acto de transmisión, de esta recepción de este mundo significado, ¿no? Y dice, y acá lo voy a leer textualmente porque me parece interesante, dice: educar es el modo de efectivizar una política de la justicia, un trabajo de reconocimiento que permite conservar lo antiguo con fidelidad y recibir lo nuevo con generosidad. Podríamos afirmar entonces, guardar respeto a lo antiguo y acoger la novedad con entusiasmo y hospitalidad. Educar es el verbo que da cuenta de una política cultural, política y simultánea de reconocimiento y de conocimiento. Y va a decir después, educar puede entonces conjugarse en dos registros intrincados, el de la construcción de condiciones para el lazo social y el que podría identificarse como encontrar un destino a una pulsión identitaria y ofrecer una ocasión para la pulsión epistemofílica. Después vamos a ver el tema de la pulsión, porque lo va a profundizar después y tiene que ver con este conocimiento y este enfoque desde el psicoanálisis, pero está claro que esta idea de transmisión es fuerte, esta idea de construir ese lazo social, construir las condiciones para construir ese lazo social y dar lugar a que la pulsión, que tiene que ver con esta fuerza vital, derive o se canalice hacia lugares culturalmente considerados como valiosos. Y Frigerio va a establecer en este momento que le estamos diciendo, el 2005, pero que nosotros podemos rastrear que continúan ciertas características, inclusive se han agudizado otras, establece 4 hipótesis para pensar estos tiempos de manera crítica, y ella dice que se pueden ver que hay una característica, una condición social en la cual lo político está en retirada, en la cual lo público está en jaque, en la cual las instituciones
están desimbolizadas, pensemos en el plano de la educación, ¿no? Y también la hipótesis de que las prácticas están desliminizadas, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver, dice, en el primer caso, en esto de una política en retirada o visualizada como algo negativo, la política como algo negativo, o ampliado el término de los políticos son todos ladrones, como si hubiera posibilidades de establecer algún tipo de organización social por fuera de la política, que no fuera la guerra. Y dice, hoy podríamos precisar la hipótesis al constatar la perseverancia de las políticas políticamente correctas, preocupadas por la gobernabilidad, que se limitan a ser gestionarias de las desigualdades con el único propósito de volverlas tolerables. Esas estrategias desisten y reniegan de cualquier proyecto que se plantee una comunidad de iguales como principio y horizontes. Y acá es donde está claramente el carácter normativo del plano educativo, de las teorías críticas, ¿no? Si yo, como entiendo la política como un lugar donde gestionar lo que hay, y digo, por ejemplo, como dijo un antiguo presidente nuestro, pobres hubo siempre, entonces de esa manera naturalizo una situación que es absolutamente contingente y que es fruto de políticas realizadas. Me quedo en este plano de gubernamentalidad, dice, de gestionar lo que es, y no voy a ir a atacar las problemáticas o buscar nuevos horizontes más justos, más igualitarios. ¿Mm? Esto es lo que tiene que ver con el desprestigio de la política que escuchamos tanto en los medios de comunicación y de distintas maneras, pero de manera recurrente y sistemática actualmente también. Por otro lado, está retirada de lo público. Lo público está erosionada por prácticas de estas mismas políticas que han corroído las representaciones estructurantes del espacio común en beneficio de una economía que tenía como requisito la exclusión y la desigualdad. ¿Sí? Está claro que el ámbito de lo público es el ámbito de la igualdad, de los horizontes comunes. En el momento que se produce esto que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con la mercantilización, la privatización de todo, está claro que se generan circuitos diferenciados en donde aparecen los beneficiados y los perjudicados, los privilegiados y los que no tienen ningún tipo de derecho. Esto se ve no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces este avance de lo privado sobre lo público, esta mercantilización de lo público, en la cual todo empieza a convertirse en un bien privado, es lo que nos está dando a pensar en que este avance determina una retirada de lo público, una pérdida del poder de lo público. En el caso de la educación, nosotros hemos visto en los años 90 cómo se avanzó con un proceso fuerte de privatización de la educación, y podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires actualmente cómo la mitad más o menos de los estudiantes van a instituciones privadas y la mitad van a instituciones públicas, y eso genera circuitos en los cuales lo público va perdiendo poder y donde la igualdad de horizontes también va siendo socavada, ¿no es cierto? Por otro lado, esta idea que los vemos cuando nos hablan de la crisis de la educación y todas estas instituciones que están sufriendo una suerte de desimbolización, ¿no? La pérdida de prestigio, de sus representaciones fundacionales, dice Frigerio, ¿no? Y advierte que criticar esto no implica tener una mirada nostálgica, como que hubo una época de oro de la educación, sino justamente para, a partir de esa base fundacional que tiene una historia, que tiene una estructura que lo cimienta, poder trascenderla y poder hacer surgir lo nuevo, pero siempre lo nuevo debe surgir a partir de ciertas bases que uno sobre la cual uno debe asentarse. Dice,
tomando una frase de Castoriadis, cada nuevo orden simbólico se levanta de las ruinas, e incluso con las ruinas de órdenes simbólicas anteriores. No hay un surgimiento de un nacimiento de algo de la nada, sino que todo tiene que tener un cimiento de donde pararse, hacer. Recordaba un viejo poema de Silvio Rodríguez que decía algo así como: el sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes, ¿no? Ahí están esas ruinas, ahí están esos viejos bueyes sobre los cuales se podrá construir algo del orden de lo nuevo, pero nunca de la nada, nunca del vacío. Nunca hay un origen, una tabula rasa desde el cual partir. Siempre se parte desde algo, ¿no es cierto? Y en esta misma lógica de desimbolización de las instituciones, se produce lo que Frigerio llama la deslibidinización de las prácticas. O sea, las prácticas pierden la fortaleza, el prestigio que podrían haber tenido en otro momento. O sea, suelen vaciarse de sentido para las personas que están en una institución, ¿no es cierto? Uno puede pensar que si hubo una época, toda una época que las instituciones educativas eran demasiado rígidas, demasiado homogeneizantes, demasiado represivas, y en el sentido donde imperaba un orden muy estricto, y una construcción de la subjetividad muy homogeneizante, como dijimos antes, y ahora como que se ve que en esta suerte de desimbolización de las instituciones hay algo del orden de lo contrario, una suerte de no pertenecer a nada, no haber ningún anclaje en donde poder urdir las nuevas experiencias. Esto es lo que llama la deslibidinización Frigerio, en el sentido de la libido, aquello que nos impulsa hacia, ¿no? la potencia de actuar, esa fuerza vital de la que hablamos antes. Hay va a decir, una dificultad de los sujetos de caracterizar e investir la cotidianidad para que en esta algo reúna las condiciones para volverse una experiencia. Es decir, no hay una experiencia que pueda establecerse o crecer a partir de sin un tejido social donde anclarse, ¿no? Es necesario alguna base sólida. Por eso me gusta esta idea de raíces y alas para pensar la educación en términos de: es necesario pararse en algo sólido para poder a partir de allí empezar a caminar. Y surge esto de esta sensación de malestar institucional, de malestar docente, de malestar por sentir que hay algo que no está funcionando y que nos está legitimando de la mejor manera. Y en ese sentido no hay posibilidades de generar experiencias educativas que sean motivadoras, que sean vividas como algo valorado, ¿no? Y sin esta suerte de tejido social, de esta urdimbre, de este anclaje del que hablábamos, el sujeto mismo está en riesgo, ¿sí? Es un sujeto que podemos decir que es un gestor de su propia vida sin ningún tipo de contención, es un gestor de incertidumbres, es una persona que se tiene que hacer sola a sí mismo, y en ese sentido la posibilidad de experiencias educativas se hace más que difícil. Entonces, frente a esta despolitización de la política, este rechazo o disminución de la potencia de lo público, esta deslegitimación de las instituciones y esta deslibidinización de las prácticas, lo que plantean es, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y lo que dice Frigerio es, bueno, hay toda una corriente de desinstitucionalización, de crítica fuerte, ya desde los años 70 a la escuela. Si realmente la escuela como institución debe seguir funcionando, o hay que inventar nuevas instituciones. Frigerio dice que lejos de adherir a estos planteos desescolarizantes,
sostiene que la institución de la sociedad es lo propio, la institución es necesario en toda conformación de lo humano, de la subjetividad humana, y que esta transmisión, ese hábitat institucional, es lo que permite que el sujeto pueda construirse y pueda tomar la palabra, ¿no es cierto? Es decir, volviendo a pensar en términos de esta cinta de Moebius, esta cinta de un solo lado, podemos decir que educación, institución y transmisión conforman un recorrido que debe tener cierta continuidad, ¿no? La cinta viene a ser la metáfora del trabajo político que hay que hacer y que va a asegurar el trabajo psíquico que es necesario para constituirse como sujeto. Y ahí es donde aparece este concepto bien psicoanalístico, bien freudiano de pulsión, llamado Trieb también, que es esta fuerza vital, ¿sí? Pero a diferencia del instinto, la pulsión no tiene un objeto fijo. Es decir, esto que nos hace humanos también es esta indeterminación, no estar condenados a una naturaleza instintiva que determina cada una de nuestras conductas. La pulsión está atravesada por lo cultural, no tiene un objeto. Es una fuerza vital que se despliega y que tiene que buscar y encontrar, aunque nunca de modo total, algún objeto. Es decir, que la pulsión está atravesada por lo cultural, propia de los seres humanos. No existe un objeto perfecto y adecuado para su satisfacción. Más bien lo que existe son objetos coyunturales, contingentes, y que esta pulsión va a ir canalizándose en función del desarrollo psicosocial y ontogenético que se vaya estableciendo. Es decir, que de algún punto la pulsión marca esa frontera entre lo biológico y lo psíquico, ¿no? El orden de lo natural, de lo que tiene que ver con lo filogenético, con las condiciones de la especie, y esta constitución cultural que también nos determina como seres humanos. Hay como en la pulsión esta cuestión de la frontera, de una línea ambigua, de una zona media de indistinción, ¿sí? Que define un poco lo humano. Y lo que podemos decir que tiene como tarea la institución educativa y toda función educativa es canalizar esa pulsión hacia, como dijimos antes, bienes culturales valorados, por ejemplo, la pulsión de saber, la pulsión de investigar, la pulsión de buscar información. Como dice Castoriadis, la función es hacer de ese monstruo deseante y soñador un hombre. Y esto tiene que ver con la política y alude a la ineludible obra de otra noción que es igualmente enigmática y sospechosa, que es el tema de la subliminación, ¿sí? Otro concepto bien psicoanalítico, bien freudiano, ¿no? La pedagogía, en este caso, dice, comienza a la edad cero y nadie sabe cuándo termina. El objetivo de la pedagogía es ayudar al recién nacido, ese monstruo deseante y soñador del que hablábamos antes, a volverse un ser humano. El fin, esto es interesante, ¿no? El fin de la paideia, o sea, de la educación, de la formación, es ayudar a ese manojo de pulsiones e imaginación a volverse un antropos, un hombre, un ser humano. Y yo que da aquí la expresión del humano, del ser humano, del antropos, su sentido de un ser autónomo. Lo que podría decirse, recordando a Aristóteles, un ser capaz de gobernar y de ser gobernado. Y está, otra vez, volviendo en esta cinta, este pasaje, en esta cinta, en este recorrido de la cinta de Moebius, podemos pasar de la pulsión a la sublimación. Y la sublimación tiene que ver con el poder de hacer que algo se vuelva otra cosa. Que tiene que ver mucho con esta idea de
de la alquimia, ¿no? La sublimación es un término utilizado, por ejemplo, en la química, que tiene que ver con de la interacción de determinados elementos a transformarlo en otra cosa. Bueno, la sublimación tiene que ver un poco con eso. Poder hacer que algo se vuelva otra cosa. Educar es el acto político de ofrecer a la pulsión un destino, que no sea la inhibición, ni el síntoma, ni la angustia. Esta afirmación nos lleva a retornar a la pulsión y a sus destinos. Quiere decir que hay un interjuego entre lo psíquico y lo social. O sea, por un lado está en juego lo que es el mundo interno, el mundo psíquico, el horizonte que tenemos como seres humanos, el reconocimiento en la psiquis, y el mundo social histórico que también nos determina, y el reconocimiento e inscripción de la producción que se va a originar a través de este mundo social en el aparato psíquico. Y otra vez, ¿no? Lo social y la sociedad y el sujeto interactuando, la institución, el mundo social y la psiquis y el mundo interno también conformándose uno al otro. Es el reconocimiento, entonces, el que permite el conocimiento, lo que decíamos antes. Para que ese algo, ese monstruo deseante y soñador, advenga o devenga otra cosa, es imprescindible la presencia de ese otro sujeto que le abra esa puerta. Las presencias significan necesidad de todo sujeto de un otro, no cualquier otro, y no presente de cualquier manera, es otro capaz de sostener una oferta. Aún allí donde pareciera que no hay ninguna demanda, hay que estar, hay que ofrecerla, hay que crearla. Es un otro capaz de hacer de algo otra cosa. Y esto tiene que ver con el amor hacia la cosa, el amor de transferencia. Aparece esta idea de oferta, y pensar en el educador como alguien que ofrece algo, aun si no es demandado, que está ahí, esa presencia, que no es una presencia cualquiera, sino es una presencia que otorga solidez, que otorga un mundo, y acoge en un mundo. Y aparece esta idea también desde el psicoanálisis del objeto transicional. En Frigerio nos dice que no alcanza con ofrecer un objeto cultural para que alguien lo tome, sino que sin oferta no hay ninguna posibilidad de que sea reapropiado. Es necesario saber que es bien posible que lo ofertado genere a veces demandas no necesariamente coincidentes con lo esperado, ni con lo ofertado. Aún así, esto lo podemos dar como un logro, como algo positivo. Es decir, yo voy a ofrecer ese mundo al cual represento como parte de ese mundo y como educador. Pero a la vez tengo que tener la humildad, si se quiere, de saber que ese otro va a ser, con ese objeto mundo, por ahí otra cosa diferente a lo ofertado. Y aún así, esto es lo que da dinamismo y movimiento, ¿no? Uno puede decir que en cualquier situación educativa, escolar, de alguna manera los docentes, los educadores deben erigirse como esos portadores de identidad. Y esos portadores de identidad que nunca son indiferentes, ¿sí?, a los alumnos. Hay algo de esta idea de la transferencia que se juega ahí. Sabemos que es por algunas de las características que estudiamos algunas cosas con gusto y que rechazamos o tememos otras. Agreguemos, dice, para ser exactos, que no está tanto en juego el educador real, sino lo que representa a ese educador, lo que le atribuimos cuando su figura está ahí presente. Y esta oferta, este estar ahí, esta presencia, establece relaciones que obviamente están condicionadas por lo que se ofrece en la situación de aprendizaje. Y esto que se ofrece tiene que ver
en algún aspecto con cuestiones puramente objetivas, que tiene que ver con esto que tiene que ver con los recursos, con las técnicas, con los materiales que deben ser aseguradas en todo escenario educativo, pero también fuertemente con la dimensión subjetiva, ¿no? Con los modelos de relación con el conocimiento, con las representaciones acerca de lo que el otro es capaz de aprender, representaciones acerca del tiempo, del futuro, de las proyecciones, es decir, lo subjetivo, los modos de relación que se ofrecen. Es decir, dice Frigerio, educar, formar a un otro, no un clon, no una fotocopia, no una imagen idéntica en el espejo, sino otro reconocido a la vez como semejante y como sujeto diferente, diferenciado. Y esto claramente es un acto de subjetivación en términos de obra política, digamos. Y esto requiere que se den ciertas condiciones que creemos imprescindibles. Una es esta idea de identidades no clausuradas, o sea, entre esta idea de fabricación de los sujetos o de la nada misma, del vacío, del no ofrecer ninguna presencia, ahí hay un intermedio en el cual debe jugarse el hecho educativo. El otro tengo que reconocerlo en tanto otro, no como un clon mío, no como una fotocopia, o no como uno lo preveía, sino dar lugar a que eso también, algo de lo nuevo irrumpa ahí, ¿no? Es este delicado equilibrio. Hay que brindar el tiempo, un tiempo que juegue a favor, y el principio de un futuro mejor para todos. Este tiempo propiciatorio, este tiempo que deben pensar un futuro mejor posible. También un espacio, un lugar, que mucho más que el lugar, un lugar el mismo de siempre, es un lugar distinto, aunque sea en el mismo lugar, pero brindar esos espacios. Una disponibilidad, estar disponible, estar dispuesto para hacer lo que va a dar la suficiente confianza para tener experiencias. Esta oferta de la cual hablamos de objetos transicionales, ¿sí? Y acá es interesante esto, pensar que muchas veces tendemos a pensar que se ofrece aquello que se demanda, y lo que va a decir Frigerio es la oferta la que crea la demanda. Esto el capitalismo lo tiene muy claro, cómo genera las condiciones para que los sujetos, los futuros consumidores, deseen aquello que el mercado quiere que deseen, ¿no? En esto habría que aprender ciertas tácticas. A veces hay que ofrecer y hay que sostener esa oferta un tiempo para que luego aparezca la demanda. Y eso tiene que ver con saber esperar también, tener paciencia y tener a la vez mucha perseverancia en esa oferta. Otra condición importantísima tiene que ver con el apuntalamiento, sin lugar a dudas. El trabajo psíquico sobre sí, el que sostiene el trabajo con los otros, ¿sí? El apuntalamiento también podemos pensar en términos de andamiaje, esa estructura que provee las condiciones donde se pueda sostener la experiencia y donde se pueda generar experiencias. Y ese amor de transferencia también transformado en una transferencia del amor por el saber. ¿Sí? Esta transferencia no es hacia la figura del docente en sí, sino la figura que el docente representa como proyecto. Y me parece que ahí estaríamos cerrando con muchas de las cuestiones que vino a tratar de transmitirnos Graciela Frigerio.